Bienvenido a AO Perú TV, doctor Cristian Húngaro, psicólogo del patronato. Estamos a víspera ya de los primeros Juegos Suramericanos de la Juventud. Definitivamente el trato que se tendrá con estos atletas que tienen como máximo 16 años es muy diferente al trato que se le da a los mayores de edad, ¿no? Estamos hablando de 19, 20. ¿Cómo lo maneja eso usted? Bueno, el tema principal de nosotros es contribuir de acuerdo a los objetivos que se puedan haber planificado, establecido previamente, tanto con el entrenador como con el atleta, para conseguir el logro basado en una adecuada preparación psicológica. Esto es, para no ser reiterativo con esa expresión, que en realidad no está explicando mucho, el hecho consiste en, primero, hacer control psicológico de entrenamiento. Esto significa a través de mediciones psicológicas, sean a través de pruebas escritas, observación en terreno, convivencia con los atletas, establecer unas líneas que nos permiten nosotros poder justamente ajustar los recursos psicológicos, las herramientas psicológicas, para acompañar el proceso de entrenamiento garantizando el máximo resultado. La segunda forma de intervenir que tenemos nosotros para el equipo juvenil es a través de una intervención que llamamos directa asesoramiento. Esto es que muchos de los atletas presentan problemas relacionados del rendimiento deportivo, por ejemplo, asociados a la ejecución motriz, otros con problemas de regulación emocional, etcétera. La diferencia principal entre los atletas que tenemos en las categorías juveniles y las de adultos son básicamente el tema de la experiencia. Es decir, un atleta que se encuentra en una categoría adulta de máximo rendimiento probablemente ya conoce, en este caso por el trabajo realizado en ADO, un poco el entrenamiento deportivo. En esta población que es bastante joven está el tema de la madurez deportiva, está también el tema de un poco regular los estados emocionales a fin de que pueda mantenerse cierto equilibrio, esa estabilidad, pues es un proceso maduracional también en el deporte y en la vida personal. Y lo hacemos a través justamente de lo que mencionaba, la convivencia, la oportunidad de dialogar con el atleta, de intervenir en los procesos de ejecución y aprendizaje de las rutinas de entrenamiento y prepararlo de diversas maneras en función de las características que tenga como persona y como deportista para que pueda superar los problemas de exigencia psicológica y emocional en los tiempos de competencia y de máxima exigencia. Bien, para muchos este Suramericano de la Juventud será su primer torneo de tope internacional. ¿Cómo lo maneja eso usted antes, durante y después? En el proceso de entrenamiento, que está constituido por diversas partes, existe una preparación que se denomina técnico-táctica. La labor del psicólogo, una vez que el atleta ha asimilado los conocimientos que se llaman de dominio técnico, es decir, el gesto técnico, la maestría deportiva, que eso nos los da el entrenador como herramienta de trabajo, que dice que el atleta está en la capacidad de hacer aquello que se le ha pedido que haga, está referido al dominio técnico de cada uno de los deportes, las habilidades de los deportes. Luego pasa al nivel táctico, es decir, cómo va a aplicar en un momento determinado, bajo una propia, posibilidad de decidir, los conocimientos adquiridos en la técnica. Así como definimos nosotros los psicólogos la parte de la preparación táctica del entrenamiento. Entonces lo que hacemos es a través de técnicas de modelaje, un poco recrear en el entrenamiento deportivo las situaciones que va a encontrar el deportista en una futura situación de competencia, tratando de dar los elementos más reales. Esto es, por ejemplo, la presión del público, la presión de la rutina, el tema de la exigencia variable, los tipos de deportistas que puede encontrar al frente. Es decir, tratamos de darle la mayor cantidad de elementos que pueden ser objeto de una especie de tensión psicológica y que el atleta no pueda manejar. Para hacerlo de la mejor manera posible, estamos, como decíamos hace un momento, asistiendo a los entrenamientos, vemos las dificultades y trabajamos con el atleta individualmente o de forma colectiva, según sea el requerimiento por el tipo de deporte, este modelaje, y tratando de dar los elementos que nosotros observamos desde el punto de vista de nuestra profesión. Ahora hablemos del aspecto un poco emocional. ¿Sirve mucho que un deportista de 16 años se sienta ganador antes de competir? Sí, correcto. Una de las cosas importantes que tiene la psicología del deporte es que nosotros no estamos en la posibilidad de garantizar un resultado. Esa no es nuestra labor. Esa es una labor que se planifica a través de un proceso. Decimos que en el alto nivel, y en realidad el que un deportista tenga 16 años es una circunstancia de edad, pero también existen deportes que tienen 16 años que están dentro del alto nivel de rendimiento. Entonces, lo que asumimos es que el nivel técnico que alcanza un deportista debe estar en las condiciones ideales para que él sienta lo que denominamos la confianza, la seguridad, que aquello que ha aprendido en el entrenamiento puede ser revertido en la competencia. Es decir, que aquello que aprendió previamente le va a dar la posibilidad de resolver las distintas situaciones y exigencias que le da la competencia real. En ese sentido,
Trabajamos el reforzamiento de esas conductas de aprendizaje basado en la técnica y, como mencionaba hace un momento también, en la aplicación táctica. Esperemos y esperamos que ese tipo de incidencia, de reforzamiento de esas conductas aprendidas constituyan lo que más adelante se va a llamar la autoconfianza, es decir, la capacidad que tiene el atleta de poder asimilar el entrenamiento, de entender que es un proceso adecuado a lo que requiere y que le va a dar la confianza necesaria para resolver las distintas tareas de la exigencia que la competencia va a demandar de él más adelante. Cambiando un poco la anterior interrogante, ¿cómo cambiarle el chip a un deportista que por sí, antes de pelear, antes de competir, ya se siente perdedor? Correcto. Una de las principales tareas que tiene el psicólogo es que ese tema, antes de competir, en realidad este trabajo es un proceso. Es muy difícil decir, antes de competir vamos a cambiar el chip, como dice la expresión, pero es una pregunta válida. Para poder trabajar con un atleta que tiene este tipo de pensamiento, de creencia, de valoración de la realidad, el trabajo no empieza ahí, el trabajo empieza mucho antes. Es posible que el atleta, ante la situación de demanda que encuentra al momento de competir, experimente situaciones como la que se ha descrito relacionadas con la ansiedad precompetitiva. Existe una infinidad de ejercicios, infinidad de técnicas, infinidad de estrategias, para decirlo de la manera más sencilla, que podemos utilizar, como son las técnicas de activación, de respiración, las técnicas incluso técnicas de choque, que consiste en forzar un poco la acción del deportista, obvio que cuidando la integridad de la salud del atleta en todos sus aspectos. También existe la posibilidad de que el atleta, trabajando con él, pues haga una revisión rápida de todos aquellos procesos que ha atravesado dentro del entrenamiento deportivo. Principalmente yo diría que debemos centrarnos en dos cosas fundamentales: el cumplimiento de las tareas que ha tenido durante el entrenamiento. Si esto no se ha llevado adecuadamente, es posible que empiece a entrar el tema de la duda, la incertidumbre y el bloqueo. El otro aspecto fundamental es el compromiso que el atleta ya ha tenido con la asimilación del entrenamiento, esto es, que sea capaz de entender la aplicación del entrenamiento y su compromiso de esforzarse mediante su voluntad. Yo diría que también sería importante que el atleta, una vez que en el entrenamiento ha controlado todas las posibles variables, o casi todas las posibles variables, que va a enfrentar en el entrenamiento, en la competencia, pues es probable que disminuya esta posibilidad. Para eso, volvemos a insistir, es necesario que el psicólogo acompañe todo el proceso, desde el entrenamiento hasta la competencia. Por último, de su aporte psicológico, lo que le pasó a Perú hace muy poco en el Mundial Sub-18 de Tailandia. Perú tenía todo para disputar la presea dorada. ¿Qué le pasó a las dirigidas por Natalia? En una opinión netamente hipotética, por supuesto, porque hay que entender que hacemos una opinión sobre lo que hemos visto y no sobre lo que ha sucedido en realidad. Exacto. Pienso que algunos aspectos a destacar son los siguientes. Cuando un deportista atraviesa una situación como la que atravesó el equipo de menores en el Mundial, en donde dio su máximo esfuerzo, porque el partido con China estuvo de un altísimo nivel, de altísima exigencia, y las muchachas, consideramos todos, que dieron lo mejor de sus aportes, incluso pasando por encima de las expectativas que se tenían inicialmente para ellas, pues se produce un desgaste que no solamente es físico, sino principalmente psicológico. La atención, concentración, la recuperación, las ganas de poder sobreponerse a esta expectativa inicial juega un papel fundamental y genera un cansancio, una fatiga, un agotamiento. Uno de los problemas que se puede observar, o una de las dificultades que ha podido ser observada mediante el video, en este caso, que hemos tenido toda la experiencia de analizar, pues se diría que el problema principal es ese, que no hubo la posibilidad de la recuperación ni psicológica ni física para poder enfrentar el siguiente reto. Pero también hay que considerar un aspecto importante. Creo que también hay que ver si el país, como en este caso el de nosotros, estaba habituado a mantener un ritmo de exigencia en finales como el que se describió. Creo que es importante analizar la experiencia. En el caso de Brasil, es un país, al día siguiente tuvimos el resultado que tuvimos con ellos, precisamente por eso hay que hacer una valoración de qué país está acostumbrado también a tener con mayor frecuencia la posibilidad de disputar finales. En este caso, Brasil, es obvio que a pesar de haber tenido un resultado muy parecido cuando enfrentó a Estados Unidos previamente, el nivel de desgaste era, no quiero decir que había menos compromiso, pero probablemente estaba mejor regulado que el de Perú. Entonces, entre un país que tiene experiencia estando en finales, como le ha pasado a Brasil últimamente en esa categoría, y Perú, que venía con la novedad, y al no haber una buena regulación, es obvio que se ha producido una situación en la cual no ha podido revertirse. Lo que probablemente hubiera sido interesante es que ver qué mecanismos se utilizaron para poder generar esa regulación y de esa manera aprender sobre lo que se hizo correctamente y sobre lo que puede hacerse en una situación futura.
Gracias por la respuesta, muy buena respuesta de por sí. Por último, ¿qué significa ser parte del patronato ADO Perú para usted, doctor? Creo que se puede enfocar esa respuesta de muchas alternativas y es lo que creo que representa ADO Perú. Representa principalmente una posibilidad muy novedosa en nuestro deporte, de que por primera vez quizás en la historia, sin desmerecer méritos anteriores de muchas personas, muchas instituciones que han aportado al deporte, creo que jamás en la vida deportiva ha habido tanto interés por la persona del deportista como lo permite hacer ADO. Creo que hay grandes posibilidades de desarrollar en todas las áreas, principalmente en la del deporte. Y desde el punto de vista profesional, creo que es la primera vez que con un programa tan ambicioso, tan desinteresado, de tanta magnitud, que consiste en darle al deportista lo mejor que se puede dar de acuerdo a las posibilidades, por supuesto, y garantizarle que lo único que debe hacer es preocuparse por entrenar sin preocuparse por todos los demás, que es lo que usualmente se oye en el deporte nacional. Creo que ADO es un programa que está brindando muchas posibilidades, como decía inicialmente. Desde el punto de vista de mi profesión, es la primera vez históricamente que psicólogos participan con equipos representativos constantemente viajando con los atletas. Muchas veces se enfoca a los deportes que son más populares, no sin ánimo de decir que son menos importantes, son más importantes, los más populares, y se habla de la importancia que tienen los psicólogos o de que deberían tener los psicólogos participando en esos equipos grandes. Actualmente nosotros, el grupo de psicólogos que trabaja, compartido el rol con el Instituto Peruano del Deporte, el programa ADO Perú, el Comité Olímpico Peruano, estamos cubriendo 150 deportistas de aproximadamente unos 20 deportes, todos atletas de élite, que a través de los resultados que se vienen obteniendo hasta el momento hablan del trabajo importante, la presencia que tienen, no solamente el apoyo del programa ADO, del punto de vista económico, institucional, sino también del programa ADO, del punto de vista humano, de la persona, a través del apoyo médico, psicológico, nutricional, tecnológico, metodológico, etc. Creo que es la primera vez en la historia de nuestro país que hay un programa que tiene estos niveles, esta magnitud de importancia en el desarrollo del deporte nacional. Muchas gracias por la entrevista, doctor Cristian Húngaro.